por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y la asignatura de balance de masa y energía. Mi equipo resolverá un problema de destilación con recirculación. El problema como tal dice así: se requiere separar una muestra de 3 componentes utilizando un sistema de recirculación formado por una columna de destilación y su condensador. La mezcla consiste de 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. Se diseña una columna para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona, 88% de ácido acético y el resto es anhídrido. Si se opera la columna de manera que regrese como reflujo, 60% del vapor desprendido por el domo determina el balance de materia. Si se requiere producir 700 mol por hora de destilado. Y bueno, aquí como primer paso, en mi siguiente diapositiva tengo la representación de mi destilador. En este caso va a estar conformado por F1, F2, F3, F4 y F5, y el círculo que se nota es en este caso mi condensador. Y bueno, si se dan cuenta, conozco todas las fracciones molares, tanto en F1 como en F2, F3 y en F4, a excepción de F5. El siguiente paso sería plantear el balance de masa a partir de estos datos, y el balance de masa lo tengo a continuación. En este caso mi balance de masa va a estar compuesto por un balance general en la columna de destilación, y va a ser F1 más F4 va a ser igual a F2 más F3, y un balance por componente para la acetona, el ácido acético y el anhídrido. En la acetona, F1 por X1 más F4 por X4 es igual a F2 por X2. En el ácido acético, F1 por X1 más F4 por X4 va a ser igual a F2 por X2 más F3 por X3. En el anhídrido, F1 por X1 más F4 por X4 va a ser igual a F2 por X2 más F3 por X3. Aquí ya tengo el balance para mi columna. Ahora voy a requerir de un segundo balance, en este caso va a ser para el condensador, y este lo tengo a continuación. Igual va a estar conformado por un balance por componente y un balance general. En el balance general, F2 va a ser igual a F4 más F5. Y en el balance por componente voy a tener mis 3 compuestos: acetona, ácido acético y anhídrido. En la acetona, F2 por X2 va a ser igual a F4 por X4 más F5 por X5. En el ácido acético, F2 por X2 va a ser igual a F4 por X4 más F5 por X5. Y en el anhídrido, F2 por X2 va a ser igual a F4 por X4 más F5 por X5. Y bueno, ya que cuento con estos balances, me voy a auxiliar de una hoja de cálculo. En este caso voy a usar Excel y voy a colocar mis balances a modo de que mi hoja de cálculo las reconozca. Aquí ya cuento con mi hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo la programé de acuerdo a los balances de masa que presenté anteriormente. Si se dan cuenta, ya tengo valores en F1, en F2, en F4 y en F5. Pero en este caso en F3 tengo un valor de 6000. Y el problema no me pide 6000, me pide 700. Así que lo único que queda por hacer es cambiar estos 6000 y colocar 700. Si se dan cuenta, los valores cambian en F1, en F2, en F4, en F5. Y pues podría seguir experimentando. A lo mejor yo no quisiera destilar una mezcla de 700. A lo mejor a mí se me ocurre destilar una mezcla de 3000 y los flujos seguirían cambiando. Y bueno, aquí un poquito más adelante
construyo una tabla. Esta tabla vendría siendo lo mismo que los flujos en el destilador, pero aquí voy a tener la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Y también voy a tener los flujos en moles por hora. Aquí con esos 3000 que estoy trabajando, en la corriente 1 voy a tener un flujo de 4285, en la corriente 2 un flujo de 7500, en la corriente 3 un flujo de 3000, en la corriente 4 un flujo de 4500 y en la 5 un flujo de 1285. Y bueno, esto sería para calcular flujos. Si yo quisiera cambiar fracciones molares, obviamente tendría que trabajar con fracciones molares menores a 1, pero los resultados me seguirían dando. Así que pues por mi parte es todo y espero que les haya servido.